Camila Ortega repitió la dirección 3 veces antes de pulsar el timbre de la mansión. La agencia decía que aquel trabajo cambiaría su vida. Sueldo alto, alojamiento incluido, discreción absoluta. Respiró hondo y se ajustó el uniforme azul bajo el delantal blanco. A los 25 años, Camila ya había limpiado hoteles baratos, cafeterías vacías y apartamentos donde nadie recordaba siquiera su nombre. Aquello era solo otro trabajo, otra mansión, otro hombre rico. Pero cuando la puerta finalmente se abrió, su mundo se detuvo. El hombre que tenía delante estaba diferente, más mayor, más frío, más elegante. El traje oscuro parecía costar más que todo lo que Camila poseía en el mundo. Pero los ojos eran exactamente los mismos. Camila sintió que el bolso se le escapaba de la mano, porque el hombre que acababa de abrir aquella puerta era Sebastián Valdés, el hombre al que ella había abandonado pocos días antes de la boda, y ahora era el millonario dueño de la mansión donde acababa de aceptar trabajar como limpiadora. El silencio entre los dos se volvió demasiado pesado. Sebastián apretó lentamente el pomo de la puerta. Camila vio el instante exacto en que él la reconoció. La expresión de él se endureció, y entonces, con una voz fría que ella nunca le había escuchado antes, dijo solo una palabra: «Entra». En ese momento Camila entendió que entrar en aquella casa significaba volver a la vida que había destruido con sus propias manos. Sin imaginar que Sebastián todavía le ocultaba algo después de todos aquellos años. Camila Ortega había nacido en Triana, en Sevilla, en uno de esos barrios que tienen más historia que dinero y que compensan la diferencia con una manera de vivir que las zonas ricas no saben imitar aunque lo intenten. Su madre Rosa vendía bisutería en el mercadillo del jueves y hacía encargos de costura para el barrio. Su padre Manuel había trabajado en la construcción hasta que la construcción dejó de necesitarlo, que fue cuando Camila tenía 12 años y su hermano mayor Andrés, 17. Andrés era el problema de la familia desde antes de que pudiera nombrarse como problema. Era listo e impulsivo y tenía esa capacidad particular de algunas personas para encontrar siempre la salida más complicada de cualquier situación. A los 19 había tenido el primer roce con deudas que no eran suyas de origen, pero que acabaron siéndolo. A los 21, cuando Camila tenía 16, ya había un nombre que se mencionaba en casa en voz baja, que era peor que si se hubiera gritado. Un hombre llamado Paco Medina, que tenía una empresa de préstamos que no era exactamente una empresa de préstamos, pero que funcionaba con la misma lógica implacable de los intereses que se acumulan más rápido de lo que nadie puede pagar. Camila había crecido con ese ruido de fondo. Había aprendido a vivir alrededor de él, igual que se aprende a vivir alrededor de cualquier cosa que no tiene solución inmediata. Adaptándose, esquivando, esperando que algún día cambiara de forma aunque no desapareciera. Conoció a Sebastián cuando tenía 20 años, en la cafetería donde ella trabajaba los fines de semana, y él venía a trabajar desde la mesa del fondo porque su pequeño despacho compartido le quedaba demasiado lejos de la zona donde tenía reuniones. Sebastián Valdés tenía 22 años y una empresa de gestión hotelera que era todavía más idea que empresa, con 2 personas en plantilla contando a él mismo y un cliente que le había dado una oportunidad por razones que el propio cliente no habría sabido explicar del todo. Era el tipo de persona que llena el espacio donde está sin imponerse, que habla con seguridad sin que la seguridad sea arrogancia, que cuando te mira te da la sensación de que lo que dices le importa de verdad y no solo mientras dura la conversación. Tenía la costumbre de llegar siempre con el mismo cuaderno de tapas negras en el que escribía cosas que Camila nunca llegó a leer, pero cuya existencia le parecía ya de por sí una señal de algo. Las personas que anotan cosas son personas que creen que lo que piensan merece ser guardado.
Eso le decía algo sobre cómo era Sebastián, aunque nunca se lo hubiera dicho a nadie. Camila tardó 3 meses en dejar de ser la chica que le ponía el café y empezar a ser otra cosa. Sebastián tardó la misma cantidad de tiempo en encontrar las palabras adecuadas para decirle que quería que fuera esa otra cosa. Lo que siguió fueron 2 años que Camila guardaba en la memoria con esa precisión que tienen los recuerdos que has repasado tantas veces que ya no sabes si son exactos o si los has ido reconstruyendo en el proceso de revisarlos. Los fines de semana en la playa de Rota con el bocadillo que preparaba Sebastián, porque cocinaba mejor que ella, aunque los dos fingieran que era al revés. Las noches hablando de la empresa que iba creciendo despacio, con esa solidez de las cosas que no tienen prisa, porque están bien construidas. El plan para el piso que buscarían cuando la empresa tuviera su primer año completo en positivo, que llegó en octubre y que Sebastián celebró llamándola desde una reunión para decirle el número exacto como si fuera el marcador de un partido que los dos habían estado siguiendo. Los planes para la casa pequeña y los 2 hijos, y el perro que Sebastián quería que fuera un labrador, y Camila que fuera lo que fuera, con tal de que no ladrara por las mañanas, lo cual generó un debate que duró semanas y que nunca se resolvió, porque las semanas pasaron a meses, y los meses al compromiso de diciembre, y el compromiso al abril de la boda que no llegó a ser. El anillo no era caro, pero Sebastián lo había elegido con una atención al detalle que valía más que el precio. Era de plata con una pequeña piedra azul que Camila había mencionado de pasada una tarde, comentando el anillo de una vecina, sin ninguna intención de que Sebastián lo guardara. Lo había guardado. Lo había recordado. Y meses después, lo había convertido en el anillo concreto con el que se quedó en el cajón de la mesilla la madrugada que cogió el autobús a Madrid. En febrero, Andrés apareció en el piso que Camila compartía con Rosa, con una cara que ella conocía bien, y que significaba que el problema había cambiado de tamaño. Medina había vendido la deuda de Andrés a personas que no eran Medina. Personas que operaban de una manera diferente, con métodos que iban más allá de los intereses y los plazos y las llamadas a deshoras. Habían investigado a Andrés, y en esa investigación habían encontrado a Sebastián Valdés, que en ese momento tenía ya 4 contratos firmados con hoteles de 3 estrellas en Andalucía y que los periódicos económicos de Sevilla empezaban a mencionar como uno de los jóvenes empresarios del sector a seguir. Sebastián Valdés, que estaba a punto de casarse con la hermana del hombre que les debía dinero. La lógica de lo que siguió era tan simple que dolía de una manera particular, la que tiene la violencia cuando se presenta con cara de cálculo. Querían usar el matrimonio para acercarse a Sebastián, para tener acceso a su empresa, a sus contactos, a sus finanzas, no de golpe, despacio, con la paciencia de quien sabe que el tiempo está de su lado cuando tienes algo que alguien no quiere que ocurra. La alternativa que le presentaron a Camila no era una alternativa. Era una elección entre 2 tipos de destrucción y la diferencia entre las dos era en cuál de ellas Sebastián salía intacto. Camila tardó 4 días en decidir. 4 días en los que siguió yendo al trabajo, siguió viéndose con Sebastián, siguió escuchando hablar de los preparativos de la boda, con esa sensación de estar dentro de algo que ya no era real, aunque pareciera serlo. Sebastián le habló del menú que había pensado para la recepción. Le enseñó la fotografía del hotel donde iban a pasar los primeros días después de la boda. Le preguntó si le parecía bien que viniera su primo de Valencia, que no habían incluido en la lista inicial, porque la lista ya era larga. Camila dijo que claro, que por supuesto, que el primo tenía que venir. Al 5.º día, cogió una bolsa con lo justo y subió a un autobús en dirección a Madrid,
con la idea difusa de que la distancia resolvería algo que en realidad no tenía resolución, solo maneras distintas de vivir con ello. No dejó nota, no porque no supiera qué escribir, sino porque todo lo que podía escribir era una mentira o una verdad que haría las cosas más peligrosas para Sebastián, que era exactamente lo que intentaba evitar. Dejó el anillo de plata con la piedra azul en el cajón. Cerró la puerta del piso de Rosa, bajó las escaleras sin mirar atrás, porque si miraba atrás no bajaría las escaleras. Sebastián la buscó. Camila lo supo después a través de Rosa, que siguió en contacto con él durante meses porque Rosa era el tipo de persona que no cortaba los vínculos aunque nadie le pidiera que los mantuviera. Sebastián había llamado. Había ido a Triana. Había hablado con vecinos. Había esperado respuestas que no llegaron porque Camila había pedido a Rosa que no dijera nada, y Rosa lo había cumplido aunque le costara, porque sabía lo suficiente del asunto de Andrés para entender que había razones que no podía explicar a nadie sin que esas razones llegaran a las personas equivocadas. Lo que Camila no supo entonces fue que Rosa murió 2 años después, un infarto tranquilo un domingo por la tarde, sola en el piso de Triana. Camila estaba en Valencia cuando le llegó la noticia y tardó 3 días en poder ir al entierro porque no tenía dinero para el billete de tren, y el primer bus disponible salía el miércoles. Con Rosa murió también la única persona que podría haber llevado algún mensaje entre los dos lados de lo que había quedado roto. Los 5 años que siguieron fueron de la clase que no se cuentan con historia, sino con la enumeración de lo que hubo. Madrid primero, luego Valencia, luego 1 año en Barcelona, donde el trabajo en hostelería era más fácil de encontrar. Hoteles de distintas categorías, siempre en el lado invisible, el del uniforme y el carro y los pasillos donde nadie te mira. Había aprendido a existir en los márgenes de espacios lujosos con la eficiencia de quien lleva tiempo haciéndolo y ha encontrado el ritmo que permite hacerlo sin que duela demasiado. Había intentado en ese tiempo construir algo propio, no lo hotelero, que era lo que hacía por necesidad, sino algo más parecido a una vida. Había tenido 2 relaciones que no fueron lo que esperaba que fueran. No porque la otra persona fuera mala, sino porque Camila tenía el problema de las personas que guardan algo, y que ese algo ocupa el espacio que debería ocupar otra cosa. Había hecho amigos en cada ciudad, y los había perdido cuando se mudaba, porque el tipo de amistad que se construye cuando estás de paso no siempre sobrevive al paso. Andrés siguió siendo el problema de siempre en distintas versiones. Camila lo mantenía a distancia, pero no podía desconectarse del todo porque era su hermano y porque había algo en ella que seguía siendo la hermana de 16 años que veía los problemas de Andrés como problemas propios, aunque ya no lo fueran de la misma manera. Había una llamada al mes, a veces 2. Andrés contaba cómo estaban las cosas con el mismo tono de quien sabe que las cosas podrían estar mejor, pero que no sabe exactamente cómo hacer que estén mejor. Camila escuchaba, y a veces daba consejos, y la mayoría de las veces simplemente escuchaba porque era lo que podía dar sin comprometerse más de lo que podía comprometerse. El hotel de Barcelona cerró en octubre sin aviso de más de 2 semanas. Una cadena francesa había comprado el edificio para reconvertirlo, y los empleados recibieron una indemnización que era justa en términos legales y que no alcanzaba para mucho en términos prácticos. Camila tenía el alquiler pagado hasta fin de mes, y después nada. La agencia de colocación con la que llevaba años registrada le ofreció una plaza urgente en una mansión cerca de Sevilla. Buenas condiciones, decía la ficha. Alojamiento incluido. El nombre del empleador no constaba porque era un cliente que pedía discreción, lo cual era habitual en ciertos niveles.
Camila cogió el autobús a Sevilla pensando en que volvía a la ciudad de la que había salido 5 años antes y en que eso era algo a lo que tendría que acostumbrarse de alguna forma. Pensó en Triana, en el mercadillo del Jueves de Rosa, que ya no existía porque ya no existía Rosa, en el portal del bloque donde el ascensor siempre tardaba demasiado. Pensó en todas esas cosas con la distancia que da el tiempo cuando es suficiente, que es una distancia que no elimina el dolor, pero que lo hace manejable. No pensó en Sebastián. O se dijo que no pensaba en él, que a veces es una forma distinta de lo mismo. La mansión estaba en las afueras de Sevilla, en una zona de fincas privadas con los eucaliptos del Aljarafe al fondo. Camila bajó del taxi, pagó, se ajustó el uniforme y pulsó el timbre. La puerta tardó 30 segundos en abrirse. 30 segundos que Camila pasó mirando la madera oscura con ese estado de ánimo plano de quien lleva demasiado tiempo moviéndose de un sitio a otro para permitirse la energía de las expectativas. La puerta se abrió, y el tiempo se detuvo de una manera que Camila no habría sabido describir, porque no había palabras para lo que era ver a alguien que has guardado en la memoria durante 5 años materializarse en un umbral a menos de 1 metro de distancia. Ver que los años han pasado y que el tiempo ha hecho lo que el tiempo hace, que es añadir algo de peso y algo de distancia en la mirada, pero que debajo de todo eso, las cosas esenciales son las mismas, porque las cosas esenciales de las personas no cambian tan fácilmente como nos gustaría a veces y como nos aterra a otras. Sebastián Valdés. 5 años después, el traje que costaba lo que costaba, el gesto de la mandíbula que era el mismo, y los ojos, que eran exactamente los mismos ojos con los que Camila había hablado durante 2 años sobre labradores y pisos pequeños, y el número exacto del primer año de la empresa en positivo. El bolso de Camila cayó al suelo. Ninguno de los dos se movió durante varios segundos, que fueron demasiados para ser cómodos, y demasiado cortos para ser suficientes. Luego Sebastián dijo, entra con esa voz que ella no le había escuchado nunca, porque era la voz que se construye cuando alguien aprende a no dejar que nada le llegue demasiado adentro. Y Camila recogió el bolso y entró porque no había otra opción que entrar o darse la vuelta, y ya había gastado el dinero del taxi. La mansión era grande, con esa manera de ser grande que tienen las casas de personas que han ganado dinero rápido y no han tenido tiempo de aprender que el tamaño y el gusto no son la misma cosa. Techos altos, suelos de piedra, muebles que eran buenos, pero que no conversaban entre sí con ninguna coherencia particular. Había libros en las estanterías, pero demasiado ordenados para haber sido leídos. Había cuadros en las paredes, pero ninguno que sugiriera que alguien los había elegido por algo más que el precio o la referencia que alguien le dio. Y había algo más que Camila notó antes de que nadie se lo dijera. La casa estaba habitada por una sola persona. No había señales de familia, de visitas frecuentes, de la vida compartida que deja rastros en los espacios donde ocurre. Era la casa de alguien que vivía solo y que había convertido el vivir solo en una arquitectura. Los vasos en la cocina eran siempre los mismos 2. La mesa del comedor era grande para 12 personas, pero tenía marcas de uso solo en un extremo. El sofá del salón tenía una posición que correspondía a una persona mirando hacia la ventana y no hacia la televisión. Sebastián le explicó las condiciones con la eficiencia de quien ha tenido esta conversación con otras personas antes. Las zonas de la casa, los horarios, lo que se esperaba de ella. No miró más de lo necesario. Habló con la economía de palabras de quien ha calculado que cada palabra adicional es un riesgo que no quiere correr. Camila escuchó y asintió y dijo que entendía. Cuando él terminó, hubo un silencio. «Sebastián», dijo ella,
Don señor Valdés, dijo él, sin inflexión, sin énfasis, como quien corrige un dato factual. Camila lo miró durante un momento. Señor Valdés, repitió. Él asintió y salió de la habitación. Camila se quedó sola en el salón durante un momento. Luego subió al cuarto que le habían asignado, que era pequeño y estaba en el ala oeste de la segunda planta, con una ventana que daba al jardín y una cama que tenía sábanas limpias, de las que huelen a lavanda, porque alguien las había lavado antes de que llegara. Se sentó en el borde de la cama, con la bolsa todavía sin deshacer, y se quedó mirando la ventana durante un rato. Luego deshizo la bolsa, colgó la ropa en el armario y bajó a empezar el trabajo. Los primeros días fueron de una tensión que tenía su propia física, como el aire antes de una tormenta que no termina de llegar. Camila hacía su trabajo con la eficiencia que había perfeccionado en 5 años de hoteles. Se levantaba a las 6:30, desayunaba en la cocina de servicio con lo que había, empezaba por las plantas de abajo y subía hacia arriba, terminaba antes de la 1, comía, descansaba 1 hora, hacía las tareas de la tarde que eran menores y estaba libre a partir de las 6. Sebastián aparecía y desaparecía de la mansión, con la regularidad de alguien que tiene una empresa que requiere presencia, pero que también usa la empresa como excusa para no estar en el sitio donde está el problema. Se iba antes de las 8 de la mañana, volvía a veces para comer y la mayoría de las veces no, llegaba por la tarde o por la noche dependiendo de las reuniones. Lo notaba en la manera en que él cambiaba la ruta por la casa cuando ella estaba en una habitación, en cómo las instrucciones adicionales llegaban por mensajes al teléfono que la agencia le había dado en lugar de en conversación directa, en cómo a veces, cuando ella estaba en la cocina y no lo había escuchado llegar, se encontraba de repente con él en el umbral, y había un segundo de algo antes de que la expresión volviera a ser la expresión de siempre. Camila empezó a encontrar cosas. No las buscaba, o no se lo decía a sí misma en esos términos, pero la lógica del trabajo de limpieza en una casa grande es que se abren espacios que la persona que vive allí no siempre recuerda que existen. En el cuarto del sótano, mientras reorganizaba el espacio porque nadie se lo había pedido, pero era lo que necesitaba, encontró una caja de cartón con la cinta de embalar ya amarillenta. Dentro había fotografías, no muchas, 12, quizá 15. La mayoría eran de Sevilla, de sitios que Camila reconocía. Triana, la orilla del río, el mercado de abastos. En algunas salía ella. Tenía 20 o 21 años y la cara que tenía antes de tomar ciertas decisiones. En la última fotografía salían los dos. Debía ser del verano anterior al compromiso. Camila estaba mirando hacia otro lado. Sebastián la miraba a ella. Cerró la caja. La dejó donde estaba. Subió del sótano y siguió con el trabajo del día como si no hubiera pasado nada, que era lo que había aprendido a hacer con las cosas que no podía resolver en el momento. En el despacho, unos días después, mientras ordenaba los papeles que Sebastián dejaba sobre la mesa porque era parte de lo acordado, encontró en el cajón superior un sobre sin abrir. El sobre tenía su nombre. La letra era de Sebastián, esa letra que reconocería en cualquier contexto, porque es el tipo de letra que se queda grabada cuando has leído notas y mensajes escritos por alguien durante 2 años. El matasellos era de hacía 4 años y medio. Camila lo miró durante un momento sin tocarlo. Luego lo dejó en el cajón y siguió con lo que estaba haciendo. Esa noche no durmió bien. Dio vueltas en la cama del cuarto con la ventana que daba al jardín y el olor a lavanda de las sábanas que alguien había lavado antes de que llegara. Pensó en la fotografía de la caja del sótano, en la expresión de Sebastián mirándola a ella mientras ella miraba hacia otro lado. Pensó en el sobre con su nombre y en lo que podía haber dentro y en si quería saberlo y en si querer o no querer.
Era realmente la pregunta correcta. A las 3 de la madrugada se levantó. Fue a la cocina. Se hizo una infusión que no se bebió y se quedó mirando el jardín oscuro desde la ventana de la cocina durante un rato que no midió. Los eucaliptos al fondo eran formas oscuras contra el cielo de noviembre que tenía estrellas, porque era una de esas noches sin nubes que en el sur tienen una claridad que la ciudad no tiene. Volvió al cuarto. Durmió 3 horas. La conversación que los dos evitaban llegó de todas formas, como llegan las conversaciones que se evitan, que es cuando uno de los dos baja la guardia en el momento equivocado o la sube demasiado, y eso también es una forma de decir algo. Fue una noche de lluvia, 12 días después de que Camila llegara. Sebastián había vuelto de una reunión en Sevilla con la tensión particular de quien ha tenido un día difícil y no tiene con quién depositarla. Camila estaba en la cocina preparando la cena porque era parte del trabajo y porque la alternativa era subir al cuarto y sentarse allí con los pensamientos que llevaba días intentando no tener. Sebastián entró a la cocina sin anunciarse, se paró en el umbral. Camila siguió con lo que estaba haciendo durante un momento. Luego se detuvo, porque seguir haciendo algo cuando hay alguien mirándote desde un umbral en silencio es también una elección, y no estaba segura de que fuera la elección correcta. ¿Por qué te fuiste?, dijo él. La pregunta era directa, con esa directidad que tiene cuando se lleva mucho tiempo guardada, y finalmente sale no porque haya llegado el momento, sino porque el cuerpo ya no puede seguir conteniéndola. Camila no se giró. Sebastián, señor Valdés. Señor Valdés. Camila dejó lo que tenía en las manos y se giró. Hace 5 años, eso no era una pregunta que yo pudiera responder. ¿Y ahora? Ahora ya no cambia nada. Puede que no. Sebastián la miró con esa intensidad que Camila conocía y que en 5 años no había podido borrar de la memoria, aunque había intentado. Pero hay preguntas que necesitan respuesta, aunque no cambien nada. Aunque solo sea para que el que pregunta pueda dejar de preguntarse. Camila lo miró durante un momento. Le contó, no todo de golpe, sino con la torpeza de quien cuenta algo que lleva años sin contar, que es una torpeza particular, no de palabras, sino de ritmo, de encontrar el orden correcto de las cosas cuando el orden tiene consecuencias. Le contó la historia de Andrés y Medina y los que vinieron después de Medina. Le contó la elección que le dieron. Le contó los 4 días que tardó en decidir, lo que pasó en esos 4 días, las conversaciones de la boda que siguió teniendo como si nada, el menú y el primo de Valencia y la lista de invitados que Sebastián le enseñó un jueves por la tarde y que ella revisó con una atención que era real y al mismo tiempo era la atención de alguien que sabe que eso no va a ocurrir. Le contó el autobús a Madrid y el anillo que dejó en el cajón y la manera en que la distancia no había resuelto nada, excepto que te pone lejos del lugar donde las cosas ocurren, lo cual a veces es lo único que necesitas, aunque no sea suficiente. Sebastián la escuchó sin interrumpir, de pie junto a la encimera, con los brazos cruzados y la expresión de alguien que está procesando algo que cambia la forma de varios años de la propia historia. Eso tiene un peso particular. Descubrir que algo que creías que era una cosa era otra cosa, no necesariamente más fácil, pero diferente, y la diferencia importa. Cuando ella terminó, hubo un silencio que era de un tipo diferente al silencio de los días anteriores. No el silencio de 2 personas que evitan, el silencio de 2 personas que acaban de poner algo en el espacio entre ellas y que todavía no saben exactamente cómo procesarlo, pero que saben que es distinto a lo que había antes. «Podrías haberme dicho la verdad», dijo él finalmente. «No». Camila lo dijo con una firmeza que era también una tristeza. «Si te lo hubiera dicho, habrías intentado resolverlo. Eras así,
Eres así todavía. Lo habrías afrontado de frente y ellos te habrían destruido porque en ese momento no tenías los recursos para enfrentarlo, y eso no era tu culpa, sino el momento en que estábamos. No eras tú quien tenía que decidir lo que yo podía manejar. No, Camila lo miró. Pero lo decidí de todas formas, porque era lo único que podía hacer. Porque te quería, y porque quererte significaba que tu seguridad importaba más que todo lo demás, incluido lo que yo quería. La palabra quería quedó en el aire entre los dos durante un segundo, que era también un segundo presente, no solo pasado. Sebastián lo escuchó. No respondió a eso directamente. Miró la encimera. ¿Y Andrés? Camila miró la ventana con la lluvia en los cristales y el jardín oscuro detrás. Andrés sigue siendo Andrés. Mejor que antes. Peor que lo que debería. Pausa. La gente de Medina ya no existe de la misma manera. Hubo un proceso judicial hace 2 años que desarticuló parte de la red. Andrés cooperó con la fiscalía. Por eso sigue libre, y por eso sigue siendo un problema manejable en lugar de un problema imposible. ¿Y por qué no me lo dijiste hace 2 años, cuando ya era más seguro? Camila pensó en cómo responder honestamente, porque para entonces ya no sabía dónde encontrarte exactamente. Sabía que la empresa había crecido, que había salido en periódicos, pero eso no es encontrar a alguien. Eso es saber que existe. Pausa. Y cuando supe dónde estabas de verdad, lo que eras no era algo que yo pudiera acercarme sin tener nada. ¿Sin tener nada? Sin tener nada, repitió Camila. No puedes ir a buscar a alguien cuando lo único que tienes para ofrecerle es la explicación de por qué lo dejaste. Eso no es llegar, eso es pedir. Yo habría querido que pidieras. Lo sé. Camila lo miró. Pero yo no sabía eso. Sebastián fue al despacho. Volvió con el sobre y lo dejó sobre la mesa de la cocina entre los dos, con ese gesto de quien suelta algo que ha llevado demasiado tiempo encima. Lo escribí hace 4 años y medio, cuando encontré una dirección tuya en Valencia, a través de un contacto. Pausa. No lo envié porque no estaba seguro de querer las respuestas que podía recibir, porque en ese momento todavía podía convivir con la versión que me había construido de lo que había pasado, y tenía miedo de que la respuesta real la deshiciera sin darme nada mejor a cambio. Camila miró el sobre, su nombre en la letra de Sebastián, esa letra que reconocería en cualquier contexto. Lo abrió. Era una carta de 3 páginas, escrita a mano con la misma letra del cuaderno de tapas negras que él llevaba a la cafetería cuando se conocieron. La letra de alguien que ha aprendido a escribir con claridad, porque cree que lo que escribe merece ser entendido. La carta no era un reproche, era lo que queda cuando el reproche se ha gastado, y lo que sobra es simplemente la verdad de lo que alguien siente, que es más difícil de escribir que el reproche porque no tiene la estructura que da la rabia. Sebastián le contaba cómo había construido la empresa después de que ella se fuera, con esa energía particular de quien convierte el dolor en producción, porque es la única manera que sabe de no dejar que el dolor lo paralice. Los primeros años habían sido de trabajo sin descanso, de reuniones y contratos, y la expansión que lo había llevado de 4 hoteles a 11 y de 11 a 16. Y en ese camino había habido un punto en que lo que construía ya no le importaba de la misma manera que al principio, pero seguía construyendo porque detenerse era peor. Le contaba de los 2 intentos de relación que no habían sido lo que esperaba que fueran. Los nombraba con respeto y con honestidad al mismo tiempo, que es difícil, porque respeto y honestidad no siempre señalan en la misma dirección. Decía que esas 2 personas eran buenas personas y que el problema no era ellas, sino algo que él llevaba dentro, que ocupaba el espacio que debería ocupar otra cosa,
y que lo había sabido desde el principio, pero que lo había ignorado, porque ignorarlo era más fácil que reconocerlo. Al final de la carta había una pregunta, una sola, la misma pregunta de antes, pero escrita, que es diferente de dicha, porque las palabras escritas no desaparecen en el aire, sino que se quedan en el papel, esperando una respuesta que puede llegar o no llegar, pero que tiene un lugar reservado. ¿Por qué? Camila dobló la carta con cuidado, la dejó sobre la mesa. «Ya lo sabes», dijo. «Sí». Sebastián la miró. «Ahora lo sé». Lo que no sabía todavía Sebastián era la otra parte, la que Camila no le había contado, porque la de Andrés era suficiente por una noche y porque la otra parte tenía una complicación adicional que requería su propio momento y su propia manera de decirse. El padre de Camila, Manuel, había muerto cuando ella tenía 22 años, el año anterior al compromiso. Oficialmente, había sido un accidente de trabajo en una obra del Polígono Sur. Una viga mal sujeta, decía el informe. Un fallo de los sistemas de seguridad que la empresa había reconocido y por el que había pagado una indemnización que Rosa había aceptado porque no tenía energía para otra cosa en ese momento. Pero había cosas que el informe oficial no explicaba bien. Camila las había tenido en la cabeza desde el principio como una incomodidad que no era una certeza, pero que tampoco desaparecía. La obra tenía conexiones con personas que conocían a Medina. Camila lo había sabido de manera vaga y sin poder hacer nada concreto con esa información en el momento en que todo lo demás estaba ocurriendo. Lo que había cambiado era que Andrés, en el proceso judicial de 2 años antes, había mencionado ciertas cosas en su declaración, cosas sobre la red de Medina y sus métodos y las personas que lo rodeaban, cosas que habían llegado a Camila a través de conversaciones con su hermano que eran difíciles de tener, pero que habían ocurrido porque Andrés tenía sus maneras particulares de pedir perdón, y una de ellas era contar la verdad cuando ya no costaba tanto. Lo que Andrés había contado apuntaba a que la muerte de Manuel no había sido exactamente lo que el informe oficial decía, que había habido una conversación antes, que Manuel había descubierto algo sobre las cuentas de la obra que no cuadraba, y que lo había dicho en voz alta en el momento equivocado delante de la persona equivocada. Camila se lo contó a Sebastián 3 días después de la noche de la carta, en el jardín, con el sol de noviembre que en Sevilla tiene todavía temperatura aunque ya no queme. Los eucaliptos solían de esa manera que tienen en otoño, a humedad y a algo más verde que verde. Camila habló despacio, con la economía de quien ha pensado mucho cómo decir algo y ha llegado a la conclusión de que no hay una manera perfecta y que la manera directa es al menos honesta. Sebastián escuchó sin interrumpir, igual que la primera vez. Cuando ella terminó, estuvo en silencio durante un momento en que Camila podía ver que estaba procesando, no solo lo que ella había dicho, sino lo que eso significaba en el contexto de todo lo que ya sabía. «¿Andrés puede hablar con un abogado?», dijo finalmente. «Depende del abogado. Conozco a alguien». Lo dijo con esa voz práctica de quien convierte los problemas en acciones concretas, porque es cómo funciona su cabeza y porque a veces eso es también una forma de cuidar. No para abrir un caso de golpe, para saber qué hay, qué puede verificarse, qué opciones existen, sin comprometer a Andrés más de lo que ya está comprometido. «No tienes que hacer esto. Lo sé. Esto no es tu problema». «Ah, Camila». Sebastián la miró directamente. «El padre de la mujer que quería casarse conmigo puede haber muerto de una manera que no fue lo que dijeron que fue». Pausa. «Eso me importa. No porque me deba algo, porque me importa». Camila estuvo en silencio durante un momento. «¿Sigues diciéndome, señor Valdés?», preguntó. Sebastián la miró. «Sebastián», dijo. Las semanas que siguieron
construyeron algo que ninguno de los dos habría sabido nombrar con precisión en ese momento, porque estaba todavía haciéndose, y las cosas que se están haciendo no tienen nombre hasta que terminan de hacerse. Camila seguía trabajando en la mansión. Sebastián seguía yendo a sus reuniones. Pero algo en la temperatura de la casa había cambiado de una manera que no era dramática, pero que era real. Sebastián empezó a llegar antes. No todos los días, pero algunos días llegaba a las 6 en lugar de a las 8 y se quedaba en el jardín o en el despacho, y a veces se cruzaba con Camila en la cocina, y la conversación que tenían no era solo sobre el trabajo, era sobre otras cosas. Sobre el libro que Camila había sacado de la biblioteca, que era una novela de Chirves con el lomo roto y las páginas dobladas en las esquinas y anotaciones en los márgenes que eran de alguien de mal humor. Sobre el eucalipto del fondo del jardín, que perdía hojas, aunque los eucaliptos no deberían perder hojas, y que Sebastián decía que era cosa del suelo, y Camila decía que era cosa del riego. Y ninguno de los dos tenía razón porque no eran horticultores, pero el debate era también una forma de estar en el mismo sitio, hablando de algo que no era el pasado. El abogado, que se llamaba Ignacio Salas y llevaba 20 años haciendo casos de responsabilidad penal en entornos laborales, habló con Andrés en diciembre. La conversación duró 3 horas. Lo que Andrés había contado tenía suficiente para iniciar una investigación preliminar, que no era un caso abierto, pero era la apertura de un proceso que podía convertirse en algo con más forma, o podía cerrar el tema de manera definitiva en ambas direcciones. Camila lo supo por una llamada de Sebastián, mientras ella estaba en el supermercado haciendo la compra de la semana. Sebastián le dejó un mensaje de voz que decía que Ignacio había hablado con Andrés y que había suficiente para continuar, y que cuando quisiera hablarlo, podían hablarlo. Camila escuchó el mensaje 3 veces de pie en el pasillo de los cereales del supermercado, con la cesta en el brazo y el ruido del establecimiento alrededor. Guardó el teléfono. Cogió los cereales. Siguió con la compra. Esa tarde, cuando volvió a la mansión y estaba poniendo las cosas en la nevera, Sebastián entró a la cocina. ¿Escuchaste el mensaje? Sí. ¿Estás bien? Camila siguió colocando cosas en la nevera durante un momento. Sí. Pausa. Gracias. No me des las gracias. Sebastián, no me des las gracias, repitió con una voz que era firme, pero que no era fría. Hago lo que hago porque quiero hacerlo. No necesito el agradecimiento. Camila cerró la nevera. Se giró. Entonces, ¿qué necesitas? Sebastián la miró durante un momento. Nada que pueda pedirse así, dijo. Camila asintió despacio. Ya lo sé. Una tarde de diciembre, con el sol bajo y el jardín lleno de esa luz particular que tiene el final de los días en el sur, Sebastián llegó antes de lo habitual y encontró a Camila sentada en la silla del jardín con el libro de Chirves abierto en las rodillas y los pies descalzos sobre la hierba, porque hacía suficiente calor para eso, aunque fuera diciembre. Se sentó en la silla de al lado sin decir nada. Camila leyó durante un momento más. Luego cerró el libro. «¿Qué estás leyendo?», preguntó él. «Tu copia de Chirves. Las anotaciones del margen son de alguien de muy mal humor. Las escribí hace 3 años. Estabas de mal humor hace 3 años. Estaba de mal humor hace 3 años, confirmó él, sin dramatismo. ¿Y ahora?» Sebastián pensó durante un momento en cómo responder con precisión. «Menos», dijo. Camila lo miró de reojo. «¿Desde cuándo menos?» «Desde hace unas semanas, más o menos». «¿Qué pasó hace unas semanas?» «Y que alguien llamó al timbre de esta puerta con el bolso en el suelo y una cara que no esperaba ver», dijo Sebastián. «Y resultó que eso tenía más peso del que calculé». Camila miró el jardín. Los eucaliptos al fondo,
La luz horizontal de las 6 de la tarde en Sevilla en diciembre, que lo pone todo de un color que es solo de esa hora y de esa ciudad y de ningún otro sitio exactamente igual. «Sebastián», dijo. «¿Qué? ¿Qué quieres que pase?». Era la pregunta directa que ninguno de los dos había hecho todavía, porque hacerla requería estar dispuesto a recibir la respuesta que llegara, que podía ser cualquiera. Sebastián la miró. «Quiero que pase lo que tenga que pasar», dijo. «Sin prisa, sin pretender que 5 años no han ocurrido». Pausa. «Y quiero que el perro sea un labrador». Camila tardó un segundo en entender la última parte. Luego entendió que no era solo una parte. «Yo todavía quiero que no ladre por las mañanas», dijo. «Eso es negociable. El labrador ladra por las mañanas, Sebastián. Entonces encontramos un término medio. ¿Qué término medio hay entre ladrar y no ladrar? Uno que todavía no hemos discutido». Camila se rió. Fue la risa de quien ha estado mucho tiempo sin reírse de esa manera particular, y que cuando llega la reconoce no porque la recuerde exactamente, sino porque el cuerpo la reconoce antes que la memoria. Sebastián también se rió. Fue más pequeño, más contenido, del tipo que aparece en las personas que llevan tiempo sin practicarlo y que lo recuperan despacio, como se recuperan las cosas que se han guardado durante mucho tiempo sin usarse. Fuera, sobre la finca del Aljarafe, la tarde de diciembre seguía con su luz baja que lo doraba todo con esa calidez del sur al final del año. Esa calidez que no promete nada concreto pero que hace que estar donde estás sea suficiente por ahora, y que el por ahora tenga algo que se parece a la permanencia. No era la boda de abril que habían planeado con el menú y el primo de Valencia y la lista de invitados que Camila había revisado sabiendo que no iba a ocurrir. Era algo más difícil de nombrar y bastante más sólido. Era 2 personas en 2 sillas, en un jardín con eucaliptos, con un libro de Chirves entre las dos, y 5 años de distancia que no habían desaparecido, pero que habían encontrado, por el camino más complicado y más largo que existía, su lugar en la historia de los dos. No como algo que olvidar, sino como algo que forma parte de lo que son, que a veces esa es la única manera en que las cosas difíciles pueden quedarse sin destruirte, que es volviéndose parte de ti, en lugar de seguir siendo algo que te persigue desde fuera. El labrador estaba todavía por decidir, pero eso también era una forma de tener algo por hacer juntos. Si esta historia te llegó, compártela con alguien que hoy necesite recordar que hay personas que se van para protegerte de algo que no puedes ver. Que el amor que sobrevive a 5 años de silencio y a un reencuentro en un umbral con voz fría y traje oscuro es un amor que ya sabe lo que es resistir. Que hay cartas que no se envían durante años y que llegan de todas formas en el momento justo, en el cajón de un despacho de una mansión a la que alguien llegó sin saber a quién iba a encontrar. Y que a veces la respuesta a la pregunta más larga de tu vida llega de la manera más inesperada y en el lugar menos calculado. Nos vemos en el próximo vídeo.